Buenas tardes, buenos días, sean bienvenidos a este estudio bíblico. Vamos a estudiar hoy lo que es el Talmud. Vamos a ver qué es el Talmud para los judíos. El Talmud, hermanos, amigos, es algo que tal vez usted nunca había escuchado, pero hoy lo vamos a estudiar. El Talmud está basado en la Torah del Antiguo Testamento. La Torah son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy, primeramente, la Biblia hebrea, que es el Tanaj, y lo tengo en este pizarrón, espero que se pueda ver. El Tanaj, también conocido como la Mikra, es la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea tiene 24 libros. Y esos 24 libros están en 3 partes. La primera parte del Tanaj, de la Biblia hebrea, es la Torah. La Torah quiere decir ley o instrucción. En griego se le conoce como el Pentateuco. Pente, 5, y teucos, rollos o libros. Y esos primeros 5 libros de la Torah son los 5 libros de la Biblia. Los que son el libro de Génesis, que quiere decir principio. Éxodo, que quiere decir salida. El libro de Levítico, que quiere decir sacerdote, y tiene todo lo que tiene que ver con la tribu de Leví y el sacerdocio de los levitas. Seguido por el libro de los números. El libro de los números es el censo del pueblo de Israel después que ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Ellos anduvieron por el desierto 40 años. Y ese es el censo del pueblo de Israel en el desierto. Y el quinto libro de la Torah o del Pentateuco es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Mientras ellos anduvieron 40 años en el desierto después de cruzar el Mar Rojo, esa generación falleció en el desierto. Y la nueva generación, o sea, los hijos de esa gente o ese pueblo que murió en el desierto en esos 40 años, se le volvió a decir la ley. Por eso es la segunda ley. Antes de que ellos entrasen a la tierra prometida, dirigidos por Josué y Caleb. Y esos son los primeros 5 libros de el Tanaj, la Biblia hebrea. Y luego la segunda parte del Tanaj es el Nevi'im. Pero antes de ir a eso, la Torah tiene 613 mandamientos. 248 son positivos y 365 son negativos y se conocen como la mitzvah. Ahora, la segunda parte es Nevim, que quiere decir profeta. Y la segunda parte tiene 8 libros. Esos 8 libros son los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel es un libro. Primera y Segunda de Reyes es también un solo libro, y luego seguido por Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los 12 profetas conocidos como 12 profetas menores, y son conocidos por menores, es porque sus escritos son más cortos. Es un solo libro. Y esa segunda parte es la parte
de los profetas o Nevi'im. La tercera parte del Tanaj, la Biblia hebrea, es el Ketuvim. Ketuvim quiere decir los escritos. Y esa parte tiene 11 libros. Y esos libros son los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías. Es un solo libro. Igual lo es Primera y Segunda de Crónicas. La primera parte, la Torah, tiene 5. La segunda parte, Nevi'im, son 8. Y la tercera parte, Ketuvim, son 11. La suma de 24 libros que hacen el Tanaj o la Mikra, que es la Biblia hebrea. La Biblia que nosotros usamos tiene 39 libros, porque están separados a esos 39 libros. Pero ellos, esos 39, lo hacen en 24. Son los mismos, pero los ponen de esa manera. Ahora, a los judíos no les gusta de que se refiesen a su Biblia, el Tanaj, como el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Cristo como el Mesías, el ungido de Jehová, y ellos le llaman a esta Biblia hebrea, le llaman el libro de ley o de instrucción. Bueno, el Talmud, hermanos, está basado en la Torah, en la ley, y es la enseñanza y la instrucción. Tiene que ver con el aprendizaje. Y lo que es el Talmud, ese Talmud tiene 2 partes. Tiene la parte Mishnah, y muchos la conocen como Mishnah, y la segunda parte es la Gemara, y muchos conocen o dicen Gemara. Pero bueno, la Mishnah quiere decir repetición, y los autores de la Mishnah son conocidos como Tanaim, y son maestros rabínicos. Ellos son los autores de la Mishnah. Esta Mishnah tiene 6 órdenes o ordenanzas, y estas 6 órdenes, en cada orden tiene un tratado, y la suma de los tratados de estas 6 órdenes son 63 órdenes, y en esa Mishnah, esos 63 tratados de esas 6 ordenanzas suman 517 capítulos. A veces, si usted estudia el Talmud, a veces hay una diferencia en la totalidad de estos capítulos. Muchas veces algunos dicen que son 525. En otras partes se lee que son 527. Pero bueno, son por lo menos 517 capítulos. Y este Talmud, en su segunda parte, es la Gemara. Pero primero, nosotros, hermanos, vamos a ver lo que es el Talmud en su primera parte. El Talmud, hermanos, es una obra que recoge principalmente las discusiones o debates rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo IV y el siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo por eruditos hebreos de Babilonia y Israel. Son comentarios judíos. Existen 2 Talmuds para los judíos. El primer Talmud es el Talmud de Babilonia, y el segundo es el Talmud de Jerusalén, conocido
como el de Israel o el de Palestina. Y esto, Talmud, es la interpretación oral de la Torah. Vamos nosotros a estudiar un poco estas ordenanzas y a cuáles son las enseñanzas o las instrucciones de tal. Primeramente, hermanos, vamos nosotros a ver las 6 ordenanzas de la Mishnah o Mishnah. Y repito, es la interpretación oral de la Torah. La Torah, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocido como la ley de Moisés. En griego, el Pentateuco. La primera ordenanza, hermanos, de la Mishnah o la Mishnah es el Seraim. En el Seraim, en la orden del Seraim, existen, hermanos, 11 tratados, y quiere decir semillas. Y aquí es todo lo relacionado con la agricultura, diezmos, bendiciones y donaciones en Israel y fuera de Israel. La segunda orden o ordenanza es conocida como la Moed, y en la Moed hay 12 tratados, y quiere decir festividad. Está relacionado con las festividades judías. La tercera parte de las 6 ordenanzas es Nashim. Nashim tiene 7 tratados y quiere decir mujeres. Es lo relacionado con la vida matrimonial y divorcio. La cuarta parte o la cuarta ordenanza es el Neshikim o Nesikim. Quiere decir daños. Es todo relacionado con la ley tanto civil y criminal. Aquí nosotros en el Nesikim encontramos las ordenanzas del Sanedrín. La quinta ordenanza, la cual tiene 11 tratados, es el Kodashim, que quiere decir santidades, y es lo relacionado con los cultos del templo de Jerusalén. Y aquí en Kodashim vemos todo lo que tiene que llevar a cabo el sacerdocio de la tribu Leví. Y el último, el sexto, tiene 12 tratados y es el Tohorot, que quiere decir pureza, y es relacionado con la pureza ritual. Aquí, hermanos, hace la distinción entre lo puro y lo impuro, y sobre las leyes de la pureza, la purificación. Esa es la primer parte del Talmud. La segunda parte del Talmud es la Gemara o la Gemara, y quiere decir finalización, del hebreo terminar o completar. Y otra vez tiene esto que ver con aprender, la instrucción, la ley, la enseñanza, el aprendizaje. Y también del arameo, estudiar. Y este Talmud está escrito mayormente en hebreo y un poco de arameo. En la Gemara, los rabinos son conocidos como Amoraim, y son los rabinos los maestros. Vuelvo a repetir que en la Mishnah los autores son el Tanaim, pero en la Gemara los tales rabinos o maestros son Amoraim. Y Amoraim, hermanos, quiere decir aquellos que dicen o aquellos que comentan. Entonces, la Gemara se enfoca en escuchar y elaborar las opiniones de los Tanaim. Una buena parte de la Gemara consiste en análisis legal. Los judíos, hermanos, eran muy legalistas. Ellos
discutían de todo y querían encontrar una base bíblica con sus interpretaciones presentada en la Misna y llegar al proceso lógico de conectar ambas fuentes. Esta actividad es conocida como Talmud. En este Talmud, como dije, los judíos discutían por todo y se hacían legalistas en cuanto a la Torah, a los mandamientos de Dios. Y para todo discutían. Por ejemplo, si era el sábado y el sábado era día de reposo, entonces ellos analizaban y discutían qué tanto alguien podía caminar ese día. Aproximadamente 1000 pasos era una milla. Entonces ellos contaban cada paso para no pasarse de esos 1000 pasos. Pero aún así, ellos consideraban y alegaban y discutían si un paso a la derecha o a la izquierda era contado sobre esos 1000 pasos. Otro ejemplo, si uno tenía algún oficio, entonces ellos discutían si ellos podían cargar alguna herramienta de su oficio. Y si podían cargar herramienta, ¿qué tanto peso de esa herramienta era permitida? Hoy en día hacen lo mismo. Por ejemplo, los judíos tienen edificios y los edificios de ellos, la mayormente son de 24 pisos. Los 24 libros del Tanaj. Y en el día de reposo, ellos creen que no deben de ser lumbre, porque si hacen alguna lumbre o alguna chispa, puede causar fuego. Entonces, ellos en sus edificios, en cualquier otro día, ellos suben a esos elevadores y sí aplastan los botones, pero en el día de reposo, ellos saben que al aplastar esos botones hace electricidad y entonces ellos mejor en el día de reposo se suben al elevador y el elevador sube cada nivel uno por uno y baja cada nivel o cada piso uno por uno, porque nadie se atreve a tocar ese botón, porque entonces para ellos puede causar una chispa y luego hacer un fuego. Lo mismo con manejar carros. Muchos de ellos no manejan los carros porque ellos dicen que las bujías de los carros hacen chispas y pueden causar fuego y por lo tanto ellos optan en caminar o en correr o en ir en bicicleta, qué sé yo. Pero ellos son muy legalistas en todo. Por ejemplo, otra vez con el día de reposo. Si es el día de reposo, ¿puede el abuelo cargar a su nieto? Y si lo carga, ¿qué tantos minutos lo puede cargar a la vez? Y si su hijo o su hija está enfermo o enferma, ¿qué tanto ellos pueden caminar para ir a curar o sanar a su hijo? Y esto no es todo. Tienen en su Talmud, en su Misna y en su Gemara un libro grandísimo de miles y miles de páginas y solamente son discusiones las cuales se hacen legalistas. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros
lo que tenemos que hacer, los mandamientos que tenemos que llevar a cabo, nuestra convicción, nuestra actitud, nuestro comportamiento, según el Espíritu Santo nos revela en la palabra de Dios. Muchos cristianos se confunden con la palabra legalista. ¿Somos o no somos legalistas? Bueno, esa pregunta es una pregunta capciosa, porque la pregunta es sí y no, o la respuesta es sí y no. Déjeme explicar. Somos legalistas en la forma de que uno que es legalista lleva la ley conforme está escrita. Pero el otro lado o la otra moneda de ser legalista es que da la interpretación más allá de lo que quiere decir. Si nosotros nos vamos a lo que dice la letra y le ponemos y nuestra interpretación es diferente a la opinión de algún otro hermano o otra hermana según la enseñanza de ese mandamiento, entonces nos hacemos legalistas y queremos que se haga conforme uno la entiende, no conforme el Espíritu Santo, la cual nos está revelando. Voy a dar un ejemplo. La cena del Señor nos enseña el Espíritu Santo que debemos nosotros llevar a cabo cada primer día de la semana, instruido y enseñado por un ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 27, donde nos dice que él participó de la cena del Señor en Troas el primer día de la semana. Estamos entonces ligados a ese ejemplo apostólico para entonces llevar a cabo la cena del Señor cada primer día de la semana. Ahora, en ese sentido somos legalistas porque llevamos nosotros a cabo la ley de Dios conforme al mandamiento y al ejemplo, al patrón bíblico del Evangelio. El otro lado de la moneda, el ser legalistas, sería en el mismo caso de la enseñanza de la cena del Señor, qué tanto jugo se debe de llenar la tacita, o qué tan grande debe ser la taza, o qué tan grande es el pedazo de pan, o qué tan chico es el pedazo de pan. Se van muchos de un extremo de un lado o al otro extremo. Pero la palabra de Dios nos da la libertad y el Espíritu nos enseña que debemos nosotros ser misericordiosos y justos llevando a cabo ese mandamiento. En cuanto a la cena del Señor también, muchas veces uno va a su congregación y participa de la cena del Señor y luego después elige en la tarde o cualquier otro día, hora de ese día, del primer día de la semana, ir a visitar a otra congregación. Entonces, él o ella decide participar también de la cena del Señor, allá en aquella otra congregación. Y muchos legalistas dicen, no más puedes hacerlo una vez. O dicen, sí, hazlo cuantas veces tú quieras. Entonces, existe una confusión, pero no debe de haber esa confusión, porque la palabra de Dios nos dice que la cena del Señor debe de ser llevada a cabo cada primer día de la semana, participando del jugo y del pan, haciéndolo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, estando en comunión unos con otros, juntos como iglesia, adorando a Dios y llevando ese fruto espiritual en la obediencia de sus mandamientos para con Dios, para que Él apruebe a cada uno de nosotros. Ya todo lo demás es arbitrario.
Y yo no voy a decir y voy a poner un yugo a otro hermano o a otra hermana que solamente lo debe de hacer una vez al día, o qué tanto debe de tomar del jugo, o qué tanto pan debe de comer. Debemos nosotros ser llevados y ser guiados por el espíritu de la palabra, no por la letra misma. Y esto es lo que hacían estos judíos. Discutían y discutían y escribían en la Misna, y luego en la Gemara ellos hacían los comentarios sobre esos escritos en la Misna para tratar de llegar a ese acuerdo, y nunca se llega a un acuerdo. Y por eso el Talmud de las dos partes tiene miles y miles de páginas. Vamos a ver un ejemplo de lo que muchas veces el legalismo nos lleva a hacer tradiciones de esos mandamientos de Dios que son según hombre y no según Dios. En Mateo 15, vamos a leer desde el 1 en adelante, dice Mateo capítulo 15: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos un ejemplo. Pero hay que tener cuidado con esos cristianos que son muy liberales en cuanto a la sana doctrina, porque ellos hacen y deshacen del evangelio y de la sana doctrina, y ellos dan sus interpretaciones como a ellos les parece. Ellos dicen: no importa, podemos nosotros adorar a Dios con instrumentos musicales. Solamente con que le adoremos es suficiente. Pero ¿qué nos enseña a nosotros la palabra de Dios en cuanto a adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Y qué nos dice la palabra en Hechos 17? Que Dios no mora en templos hechos de manos de hombres, y tampoco puede ser honrado con manos de hombres. Porque en la salvación y en la adoración, el hombre, la creación de Dios, hecha a su imagen, le adora con lo que Él creó, que es nuestro corazón y nuestras voces. No perdamos la sana doctrina, pero tampoco seamos legalistas en la sana doctrina. Y esas tradiciones que son según Cristo y el Evangelio se cambian por tradiciones humanas, donde entonces empezamos a honrar a Dios en vano y no como Él manda. Es necesario cumplir los mandamientos, pero también es necesario ser misericordiosos al cumplir esos mandamientos. Vamos a Mateo 19, 17. Dice: y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Juan 14:15 dice: si me amad, guardad mis mandamientos. Ahora vayamos a Mateo 23. Allá adelantito, en Mateo 23, vamos a leer del 1 en adelante.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego el 27 y el 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cumplir la ley o obrar en misericordia? Pues Cristo nos dice que tenemos que hacer las dos cosas. Vamos nosotros al Antiguo Testamento en Miqueas. Quiero ir al libro de Miqueas. Miqueas 6. El Antiguo Testamento, el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí adelantito, en Zacarías 7, nos dice algo similar. Zacarías 7, 9. Dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Y luego ahí, capítulo 8, versículo 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Quiero ir ahora a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la